Buen día. En el presente video hablaremos sobre el transporte vesicular. El tema corresponde al catedrático Dr. Saúl Arturo Riascano, biomédico egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El equipo está conformado por Berenice Ortega Herrera, Jerónimo Andrés González Núñez y su servidora Karina Duarte López. Somos estudiantes de la licenciatura en Medicina General y Comunitaria, impartida en el Complejo Regional Nororiental de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A continuación se muestra el índice. La introducción abarca de la diapositiva 4 a la diapositiva 9. Enseguida inician los subtemas. El primer subtema es mecanismos moleculares de transporte, de membrana y de mantenimiento de la diversidad de los compartimientos, de la diapositiva 10 a la diapositiva 29. El segundo subtema es regulación de un transporte, de la diapositiva 30 a la diapositiva 32. El tercer subtema es dirección de las vesículas, de la diapositiva 33 a la diapositiva 39. El cuarto subtema es formación vesicular, de la diapositiva 40 a la diapositiva 47. Y el quinto subtema es especificidad del destino, de la diapositiva 40 a la diapositiva 54. Después viene la conclusión en las diapositivas 55 y 56. Y por último, la bibliografía que está en las diapositivas. Para entender mejor este tema, tenemos que definir que la comunicación entre muchos de los orgánulos celulares está mediada por vesículas, las cuales transportan las moléculas en su interior o incluidas en sus membranas. Las vesículas citoplasmáticas son como los paquetes que se envían por correspondencia, si es que los llevamos a un ejemplo de la vida cotidiana. En este caso va a ser dentro de la célula. Llevan un contenido que son moléculas de diferente naturaleza bioquímica y llevan la dirección del remitente y la del destinatario. La función de las vesículas es almacenar, transportar o digerir productos y residuos celulares. Son una herramienta fundamental de la célula para la organización del metabolismo. Muchas vesículas se originan principalmente desde el aparato de Golgi, sin embargo, también pueden provenir de los retículos endoplasmáticos o se forman a partir de partes de la membrana plasmática. El cruce a través de las membranas, con o sin ayuda de proteínas de transporte, es uno de los principales modos en que las sustancias entran y salen de la célula. Otro tipo de proceso de transporte que involucra vesículas se forman a partir de la membrana celular o se fusionan con ella.
Hay dos grandes rutas de comunicación por vesículas entre los orgánulos. La primera se inicia en el retículo endoplasmático, el cual envía vesículas al aparato de Golgi, que a su vez envía también vesículas a la membrana plasmática en un proceso denominado exocitosis. En la exocitosis, las vías se mueven desde los complejos de Golgi a la superficie de la célula. Cuando una vesícula alcanza la superficie celular, su membrana se fusiona con la membrana citoplasmática y expulsa su contenido al exterior. Esta es la ruta secretora, es decir, la que liberará al exterior moléculas producidas por la célula, aunque tiene también otras misiones. La otra gran ruta es la importadora y comienza con la membrana plasmática, donde se forman vesículas por un proceso denominado endocitosis. En la endocitosis, el material que se incorporará a la célula induce una invaginación de la membrana, produciéndose una vesícula que encierra la sustancia. Esta vesícula es liberada en el citoplasma. En la imagen que se muestra en pantalla podemos distinguir estos dos procesos que les acabo de explicar. Como vemos, en la endocitosis, la célula introduce moléculas o partículas en el interior y se produce una invaginación de la membrana. Se preguntarán, ¿qué es una invaginación de la membrana? Bueno, en biología la invaginación es la formación de una bolsa o pliegue en una membrana, hoja blastodérmica o capa de tejido que se digiere hacia el interior. El siguiente subtema es mecanismos moleculares de transporte de membrana y de mantenimiento de la diversidad de los compartimientos. El transporte vesicular provoca un intercambio constante de los componentes entre los más de 10 compartimientos membranosos que colectivamente forman las vías biosintética secretora y endocítica. Las vesículas de transporte emergen por gemación de un compartimiento y se fusionan con otro. Las vesículas de transporte se forman a partir de regiones recubiertas y esterilizadas de la membrana. Se ha comprobado que algunas proteínas que comienzan a sintetizarse en los ribosomas citoplasmáticos libres constituyen su síntesis en el retículo endoplasmático rugoso. Estas proteínas llevan en su cadena un péptido, señal de importación al retículo endoplasmático rugoso, o péptido de señal vesicular, una secuencia de hasta 10 aminoácidos hidrófobos. En su mayoría, forman una alfa-hélice, situada habitualmente en la mitad de la proteína. Hay tres tipos de vesículas recubiertas, bien caracterizados, que se diferencian por sus proteínas de cubierta. Las recubiertas de clatrina, las recubiertas de COP1 y las recubiertas de COP2. Cada tipo participa en diferentes etapas de transporte. Por ejemplo, las moléculas recubiertas de clatrina están implicadas en el transporte desde el complejo de Golgi y desde la membrana plasmática. En el momento en que se sintetiza, detiene la traducción y permite, gracias a su unión con una proteína transportadora, que toda la maquinaria se dirija al retículo endoplasmático, colocándose en la membrana para conformar el retículo endoplasmático rugoso. La subunidad grande de ribosoma se coloca encima de un translocador proteico y la síntesis continúa hacia el lumen. Cuando concluya la traducción,
La proteína tendrá que plegarse para realizar su función, hecho que puede ocurrir en dos posiciones, o bien libre por completo en el lumen reticular o quedar alguno de sus dominios anclado en la membrana. Es un hecho de vital importancia, puesto que esta configuración será la que adopten para siempre. Las proteínas del lumen seguirán en el lumen y las fijas a la membrana seguirán fijas a la membrana cuando sean transportadas como parte de una vesícula. La gran mayoría de estas proteínas entran al retículo endoplasmático para ser trasladadas una vez plegadas, y solo aquellas que estén bien plegadas serán las que formen parte del transporte vesicular, y aquellas que no estén bien plegadas serán degradadas por los proteosomas en el citoplasma. La vesícula formada acudirá al aparato de Golgi, en todos los casos, salvo en unas proteínas muy concretas. El retículo endoplasmático, por tanto, tan solo se encarga de finalizar la traducción, plegar y comprobar que la proteína esté perfecta. Posteriormente, atraviesa el aparato de Golgi, que será quien decida el destino de la proteína. La proteína dispondrá de dos péptidos señal, uno en medio de la proteína de entrada al retículo y un segundo péptido que señale el destino final. Las vesículas se mueven por el citosol a través del scaffold, gracias a proteínas motoras como las quinasas, con un gasto de energía en forma de ATP. La formación de vesículas está implicada también en los procesos de renovación de componentes de membrana y de las membranas en sí mismas, puesto que la fusión con el organulo destino permitirá reemplazar membranas ajadas o con estructuras no funcionales. Las proteínas presentes en el interior de las vesículas se encuentran aisladas del medio ambiente citoplasmático, de tipo reductor y con un pH cercano a 7. En el lumen reticular, el ambiente es principalmente oxidativo, con un pH de 6, lo que favorece el plegamiento y la formación de puentes disulfuro, consiguiendo en el interior de la vesícula un ambiente favorable para viajar protegidas. El sistema de ida y vuelta desde el retículo endoplasmático rugoso hacia el aparato de Golgi permite que las proteínas de membrana se mantengan en la misma posición que fueron sintetizadas. Esto permite que en las proteínas de membrana sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso con un dominio luminal, este dominio permanezca hacia el interior celular una vez que se fusione la membrana vesicular con la citosólica, aunque con unas condiciones diferentes a las del interior vesicular. Es por ello que las glicosilaciones se producen en el interior del aparato de Golgi, consistentes en la adición de carbohidratos a los aminoácidos de la proteína en forma de oligosacáridos y mucopolisacáridos, mediante enlaces O-glucosídicos y N-glucosídicos, con los grupos OH de aminoácidos polares. Todas las proteínas, sean de lumen o de membrana, se tendrán que glucosilar para ser transportadas. Esta glucosilación se realiza para cumplir una función de protección celular y para favorecer interacciones con otras células a través de estos hidratos de carbono. Si la glicosilación no se produce correctamente, la proteína se degradará, puesto que este proceso sirve para determinar varios puntos en el transporte vesicular. Por ejemplo, en la fibrosis quística, caracterizada por fibrosis del árbol bronquial y consecuente acumulación de moco,
Uno de los factores influyentes es una mala glicosilación de un canal de cloro, que al no funcionar bien, por ello permite la situación de acumulación de mucosidad. La dirección que tomen las vesículas en el proceso de transporte estará perfectamente regulado por la presencia de péptidos de señal. La dirección forward, que será desde el retículo endoplasmático rugoso hacia la membrana citoplasmática, pasando por el aparato de Golgi y vesículas excretoras, mientras que la dirección reverse será al contrario. La vuelta de vesículas hacia el interior de la célula, concretamente hacia el retículo endoplasmático, se debe al mecanismo que evita que el retículo endoplasmático se vaya consumiendo más y más tras la constante expulsión de vesículas hacia el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, la dirección será desde el lado cis más cercano al retículo endoplasmático rugoso hacia el lado trans más alejado, o viceversa. Regulación del transporte. Este proceso de transporte es muy eficiente, puesto que las vesículas no se confunden de destino. Todas las vesículas, según se forman, están rodeadas por una cubierta proteica que envuelve la membrana celular, como ocurría en la endocitosis mediada por receptor por acción de la catrina. Esta cubierta proteica puede estar conformada por 3 tipos de proteínas: catrina, COP1 y COP2. Esta cubierta proteica polimeriza alrededor de la vesícula en forma de red, causando la gemación de la vesícula, y al terminar de formarse se despolimeriza automáticamente. Es por ello que no cumple ninguna función de protección, puesto que además la vesícula no podrá transportarse. Otro tipo de vesículas están cubiertas por caveolina. Esta proteína es típica de la membrana plasmática asociada a caveolas. Estas caveolas que se forman acabarán en lisosomas y serán degradadas. Están implicadas en procesos de transmisión de señales célula a célula y de fusión entre ellas. Dirección de las vesículas. La dirección en que se mueven las vesículas resulta primordial para comprender el transporte vesicular. Además, en función de dónde se generen ciertas vesículas, será a causa de una proteína de polimerización u otra. Todas las vesículas que salen del retículo endoplasmático lo hacen cubiertas por COP2 y se dirigen al aparato de Golgi. Las que regresan de nuevo al retículo endoplasmático se recubren por COP1. Todas las vesículas implicadas en movimientos entre cisternas del aparato de Golgi estarán recubiertas por COP1, incluidas las que salen por la región trans y no tienen péptido, señal, sus proteínas, dirigiéndose a la membrana celular. Las vesículas endocíticas estarán recubiertas por catrina, también lo estarán las que se dirigen desde el endosoma temprano hacia el aparato de Golgi y las que salen por trans, para reciclar membranas del aparato de Golgi. El siguiente tema es formación vesicular. La formación de la vesícula recubierta de clatrina se produce en 2 pasos. El primero es esta formación de la yema y el segundo es conseguir su liberación.
Es en este punto cuando entra en juego una proteína con afinidad a lípidos que se asocia a proteínas motoras, llamada dinamina, la cual se encarga de estrangular el cuello de la yema gracias al gasto de energía en forma de ATP. Si su secuencia se encuentra alterada, puede observarse cómo se forman las yemas cubiertas de clatrina, pero no se sueltan de la membrana y al cabo de poco tiempo se despolimeriza la cubierta sin más consecuencias. Cuando en condiciones normales se suelta la vesícula, la clatrina se separa, ya que su permanencia resultaría contraproducente, puesto que bloquearía el transporte y la fusión entre membranas en destino. Esta despolimerización es un fenómeno dependiente del tiempo, como podemos comprobar mutando la dinamina y observando la despolimerización espontánea de la cubierta, a pesar de no haberse formado del todo la vesícula. Una vez se desprende de esta cubierta, la vesícula desnuda puede circular fácilmente y fusionarse en el destino. La inducción de la polimerización está regulada por el mismo mecanismo que permite su despolimerización en base a una proteína RAM. Se trata de la familia de las proteínas GSAR, unas proteínas que regulan la formación de las cubiertas. Las SARC regulan la formación de cubiertas COP2 y las AR regula la polimerización de COP1 y clatrina. En la membrana del retículo, con el dominio extracelular hacia citosol, se encuentra el GEF asociado a esta proteína SAR1. Tienen en común que son proteínas GTP-ASA poco eficientes, hidrolizan lentamente el GTP. Cuando la proteína está unida a GDP, se muestra inactiva, mientras que unida a GTP es activa. Esta proteína va a asociarse con las membranas. La forma inactiva SAR1 GDP se encuentra circulando soluble en el citoplasma, portando una modificación estructural en forma de hélice de naturaleza polar en su interior. El cambio que sufre SAR1 a causa de esta modificación induce al dominio polar que estaba escondido en su interior a acoplarse a la membrana del retículo, quedando de este modo implantada la molécula de SAR1 en la membrana. Su conformación estructural permite que cuando SAR1 GDP se acerque a él, las interacciones físicas que se producen entre ambos desplacen moléculas de GDP, favoreciendo que sea una molécula de GTP la que se una a una molécula de SAR. A continuación vamos a ver la fusión de la vesícula a la membrana destino. Este es un proceso que no requerirá aporte energético espontáneo, por tanto, pero que en condiciones basales tardaría demasiado tiempo en completarse. Para acelerar este proceso, las vesículas se acercarán a una distancia muy pequeña de la membrana destino, donde habrá unas proteínas que ayuden a concluir el trabajo. Estas son proteínas diferentes que heterodimerizan entre sí para acelerar el proceso de difusión.
El contacto entre SNAR será muy íntimo y con gran avidez. Se produce una primera comunicación entre ellas que favorece más interacciones, consiguiéndose un enrollamiento entre ambas proteínas SNAR. Este enroscamiento fomenta que la vesícula se una aún más a la membrana y finalmente se produzca la fusión. Las proteínas SNAR son unas proteínas globulares de membrana de gran tamaño y en gran cantidad. En la membrana se presentan dos tipos, las B-SNAR ancladas a la membrana vesicular y las T-SNAR en la membrana objetivo con su dominio citosólico expuesto al citoplasma. Las SNAR se van a alejar ligeramente de este tronco para permitir el contacto entre las monocapas exteriores de cada bicapa en la fase de hemifusión. Finalmente, se apartarán un poco más para que finalmente se unan las monocapas interiores y conseguir finalmente la fusión. La fusión de membranas moleculares implica la unión de dos entidades lipídicas en un medio acuoso. Al acercarse por acción de las SNAR, el agua que hay alrededor va apartándose y finalmente se forma un tronco de unión entre ambas membranas. Esta se interpone junto con otras proteínas adaptadoras y el gasto de energía ATP para separar las SNAR. Una vez separadas ya no se atraerán, por lo que no se juntarán de nuevo. Esta unión entre proteínas SNAR es muy fuerte y permanecerá hasta que se produzca una de las opciones que tiene la célula, o bien degradarlas o bien separarlas para reciclar. Un proceso más favorable energéticamente que tener que degradar y volver a sintetizar proteínas. Pero la separación plantea un problema estructural importante, porque la posición adoptada es muy estable y la unión muy fuerte. Para ello, la célula se vale de la chaperona NSF. Esta se interpone junto con otras proteínas adaptadoras y el gasto de energía de ATP para separar las SNAR. Este mecanismo de fusión se descubrió en 2013 por James Rothman, Randy Schekman y Thomas Sudoff, siendo galardonados con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por ello. Especificidad del destino. El hecho de que la vesícula, una vez sintetizada, se dirija a una región concreta en lugar de otra diferente, viene regido por un sistema basado en factores de especificidad, las proteínas G llamadas RAP. Existen unos 20 subtipos de RAP, cada de las cuales regula un transporte. Poseen unos GF específicos a los que asociarse en los lugares donde se producen las vesículas. Partimos de una vesícula que se forma con una RAP GTP cercana a la BSNAR, pero sin asociarse a ella. Esta RAP GTP tiene una proteína efectora particular para cada RAP a la cual unirse. Esta proteína efectora, llamada RAP effector, son proteínas de membrana muy largas, ancladas a la membrana distinto de la vesícula. RAP effector realiza una fusión de muelle de atraque fundamental si no se asociara con RAP. La vesícula se acercaría, pero no lo suficiente como para que las SNAR interactúen, impidiendo la fusión de la membrana.
Cuando la RAP encuentra a su efectora, esta ejerce dos efectos. El primero es la retención de la vesícula gracias a la interacción entre estas, permitiendo más tiempo y menor distancia entre la vesícula y la membrana para que las SNARC puedan actuar mejor. El segundo es inducir un cambio conformacional en RAP que desencadene su desactivación, con lo que soltará de la membrana vesicular al modificar el dominio transmembrana. Este dominio, que quedaría libre medio acuoso, se sitúa hacia el interior de la proteína, lo cual induce a su vez una modificación que cause pérdida de afinidad con RAP efector y finalmente RAP se hace soluble. RAP estará entonces en forma de RAP-GDP, momento propicio para que se una a ella la proteína GDI, G-Dissociation Inhibitor. El complejo irá disuelto por el citoplasma hasta que se cruza con su GEF, particular de membrana para RAF. El GEF, que activa la familia COP1 y 2, desplaza el GDP para que pueda unirse GTP y de este modo volver a activar la proteína RAP, que volverá a mostrar su dominio polar con el que anclarse a la membrana. Además, el GEF ocasiona la separación entre RAF y GDI. Este GEF se situará en las membranas donde vayan a formar vesículas para que se pueda volver a ser utilizado la próxima vez que se necesite de su función. Conclusión. Para concluir el tema del transporte de vesículas, podemos decir que el transporte vesicular es fundamental para la vida. Dándole un enfoque médico podemos ver por qué. Bueno, hay varias patologías que pueden estar involucradas en un mal funcionamiento de todo el sistema de transporte y secreción de proteínas, como pueden ser el tétanos, que afecta la liberación de vesículas, así como algunos tipos de epilepsia. Un trastorno del tráfico celular puede producir diabetes. En esta patología tan frecuente, especialmente en la población mexicana, se encuentran trastornos en la secreción de la insulina en el páncreas, como en la captación celular de la glucosa circulante. Otro padecimiento relacionado con este inadecuado tránsito vesicular es el botulismo, producido por la bacteria Clostridium botulinum, la cual impide la liberación de un transmisor en la sinapsis que regula la actividad muscular. Al no liberarse este transmisor, los músculos no se contraen adecuadamente, produciendo parálisis respiratoria. Asimismo, otro problema generado por el transporte celular está relacionado con la respuesta inmune, ya que las moléculas producidas por el sistema inmunológico para detectar el agente infectante tienen que ser liberadas para atacarlo y proteger el organismo. Si esto no ocurre, se dice que el individuo tiene bajas sus defensas. Bueno, pues aquí tenemos la bibliografía con referencias en formato Vancouver. Toda la información presentada fue citada con su respectiva referencia. Para un mejor entendimiento, buscamos en artículos médicos y utilizamos los libros proporcionados por el Dr. Saúl. Por ejemplo, tenemos el de Biología Molecular de la Célula por Albers, el de Biología Celular y Molecular por Karp y la versión en inglés de Molecular Biology of the Cell de Alberts. Muchas gracias por ver este video. No olvides dejar tu like, coméntanos qué tal te pareció. Nos ayudaría mucho si compartieras con amigos, conocidos y familiares. Gracias. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.